la charla de Jean Bonnat, formación y disociación de los marinos, problemática, procesos físicos y moderación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. El título, voy a presentar algo sobre hidratos de metano y debo decir que es algo que he descubierto hace muy poco. Es algo que he descubierto gracias a dos personas que son centrales en este trabajo. La primera es María de la Fuente, que hizo su doctorado en el tema en el Centro Oceanográfico Inglés en Southampton y que ahora está de postdoc en Bruselas trabajando sobre temas de oxidación anaeróbica de metano y que yo creo que está conectada desde allá, desde Bruselas, y también es nueva miembro del capítulo. Y la segunda persona es Héctor Marín Moreno, que fue su director cuando estaba en el Centro Oceanográfico, que ahora, después de pasar por varios centros, está en el Instituto Noruego Geotécnico, y que fue el que nos inició un poco. Tuve la suerte y el gusto de codirigir la tesis de María con él, y fue un poco él que nos empujó a intentar adaptar el código que tenemos en la UPC, este código termohidromecánico que vino del trabajo de Sebastián Olivella, al tema de hidratos de metano. Entonces aquí quisiera presentar un poco el desarrollo de esta formulación para hidratos de metano, enfatizando en dos aspectos que podríamos considerar como aportaciones, ya que no los hemos visto en otros códigos. Bien, el hidrato de metano es una molécula de gas encapsulada en una estructura cristalina de agua. Típicamente hay una molécula de metano por seis moléculas de agua. En estado puro se parece a un hielo, pero un hielo que aquí podemos prender fuego. Y dentro de sedimentos, pues su patrón de distribución depende del tipo de sedimento. En materiales granulares, pues encontramos cristales distribuidos más o menos homogéneamente dentro de la red porosa de material, mientras que en sedimentos finos, pues se suele localizar en vetas, en nódulos, y vemos aquí aparecer pues una heterogeneidad del material. El hidrato de metano tiene una zona estable, es estable en una zona, en un diagrama presión-temperatura, que está limitada por la línea de cambio de fase que vemos aquí, y estamos hablando aquí de la línea de cambio de fase del estado puro. Por su dominio de estabilidad, si consideramos distribuciones típicas de presión y de temperatura en profundidad, podemos encontrar este tipo de material, de compósito, o bajo formaciones de permafrost a profundidades relativamente pequeñas, aquí hablamos de 600 a 1000 metros, o en el fondo de océanos, en los márgenes continentales, a una profundidad alrededor de 1200 a 1400 metros. Entonces, si se consigue bajar la presión o subir la temperatura, se obtiene la disociación de estos hidratos, y se recupera pues parte del metano. También podemos hacer intentando mover la línea de cambio de fase mediante algunos inhibidores. Entonces hay dos grandes problemáticas asociadas a este tipo de material. Una es la producción de gas por disociación
voluntaria del metano, y la otra es el problema de la liberación de metano por cambios en las condiciones ambientales y producción de metano pues, que puede llegar a la atmósfera. Los metanos, pues, como pues, cada vez esencialmente los encontraremos en zonas de permafrost, aquí en el Océano Ártico, o a lo largo de las plataformas continentales, puede ser la costa oeste asiática, Malasia, India, aquí en el delta del Danubio, los depósitos del delta del Danubio, la costa escandinava y las costas aquí americanas. Entonces, la primera idea es intentar recuperar el metano en forma de gas y se ha pues, estimado pues, que adentro de estos depósitos de hidrato de metano la cantidad de gas es superior a la cantidad de gas que tenemos en los reservorios naturales y que se podría llegar a poder explotar 150 gigatón de metano en estos depósitos. Sin embargo, a pesar de estas cifras, hay que decir que actualmente es difícil saber si realmente se va a conseguir extraer gas metano de estos depósitos. Hubo una primera, aquí tenemos las, bueno, en blanco son sondeos experimentales por empresas, por gobiernos. Aquí tenemos pues las campañas internacional de descubrimiento de los océanos. Y aquí tenemos lo que son las pruebas pilotos de extracción de gas. Hubo una primera en los años 2000 bajo el permafrost onshore en Canadá, y aquí pues se paró por problemas de producción de arena en el sondeo. Actualmente hay tres que existen, una en Japón con una idea de llegar a una producción comercial entre los años 30 y 40, otra en el norte, en Alaska. Aquí la idea es intercambiar CO2 con metano, o sea, inyectar CO2, liberar el metano y que el CO2 se vuelva hidrato de CO2. Y la tercera es un ensayo que está hecho en el mar del sur de China, donde es la última prueba que se hizo, pero aquí todavía no hay proyecciones de posibilidad de hacer una extracción industrial de esto. Pues aquí es esta última última prueba que fue, creo, en 2017. Aquí vemos la plataforma que se llama Ballena Azul 2. Aquí con un pilote de succión abajo y el pozo. Aquí se hizo un pozo horizontal con la idea de arreglar algunos de los problemas relacionados en particular con producción de arena. Y si vemos la producción de gas que durante esta prueba, pues vemos que la prueba ha durado 60 días. Hemos ido algo alrededor de 16.000 toneladas por día durante la primera semana y después eso ha caído a niveles bajos. Y eso es algo que un poco general. Si vemos aquí los distintos, la producción en las distintas plantas de prueba, pues no se pasa de unos 30.000 a 40.000 toneladas por día. Entonces, ¿a qué se deben estos problemas? Pues primero se debe a que la idea se puede hacer o por despresurización o por estimulación térmica, es que la depresurización tiene siempre una zona de influencia limitada. A rebajar pues la presión, solamente pues vamos a visibilizar una zona pequeña alrededor del pozo. Conforme más vamos en profundidad, más necesitamos, más lejos del límite de cambio de fase, de la línea de cambio de fase estamos, y más necesitamos rebajar esta presión. Y la generación de presión de gas
pues produce producción de arena en los sondeos o producción excesiva de agua que hace que la presión sube por arriba y esto complica el proceso de extracción. La segunda es que a extraer este hidrato de metano, pues el suelo se consolida, baja la permeabilidad y el efecto de densificación en el depósito hace que pues va bajando la producción de metano. Como vemos aquí es un medio rígido y aquí es un medio deformable. Vemos cómo baja la producción. Entonces otra posibilidad es la estimulación térmica, pues bueno, también en despresurización tenemos problema de que el proceso de disociación es endotérmica, entonces baja temperatura por delante del frente de disociación, con problema de congelación, de reformación de hidratos, y la temperatura tiene un efecto importante sobre la producción. Y después hay otros problemas relacionados con estabilidad de sondeo, con fugas, con subsistencias, en que hace que de momento se busca la manera de conseguir una extracción relativamente larga, abundante, mediante técnicas que son técnicas que se suelen usar en nuestra prospección de gas o de petróleo, y donde hay que agregar, pues, por ejemplo, como la presurización cíclica, etcétera, y donde, según dice Boswell en una de sus presentaciones, hay que agregar mucha paciencia para conseguir pues obtener la producción deseada. Entonces, de momento es un problema que está realmente en entredicho, y la modelación numérica es algo importante para intentar buscar soluciones. Otro problema son los problemas relacionados con los riesgos geológicos o con la liberación de gas metano que genera una acidificación del océano, de oxigenación que puede migrar y oxidarse y llegar en forma de CO2 a la atmósfera. Termina de riesgos geológicos, por ejemplo, pues están la generación de roturas de taludes por disociación de una capa más profunda de hidrato, y si vemos los perfiles que se sacaron en el borde aquí de este inmenso deslizamiento submarino que es el deslizamiento de Storegga en la costa noruega con 3.500 kilómetros cuadrados, pues existe la sospecha que este deslizamiento que generó un tsunami en tiempos geológicos, pues puede haber sido efecto de la disociación de hidrato. El otro problema es la liberación de metano, y aquí por ejemplo vemos las burbujas, son fotos que se han obtenido en un crucero del Servicio Geológico de Estados Unidos, en el borde aquí donde hay una serie de fuentes de metano. Aquí tenemos también pues antorchas que salen de un depósito transportado en el Mar Negro, con antorchas que pueden provenir de hidratos superficiales o antorchas que vienen de un proceso de migración de hidratos disociados, de metano disociado en capas más profundas, con salidas en forma de chimenea o a veces acumulación de gas en profundidad, sin que haya salida, exutorio. Bien, entonces, ahora vamos a ver un poco cómo podemos intentar formular este problema. El hidrato de metano, bueno, aquí tenemos la coexistencia de o gas metano con agua líquida, cuando no hay formación de hidrato, o de hidrato de metano con agua líquida y metano disuelto en el agua. Entonces, la primera idea es usando pues las relaciones de Gibbs-Duhem para cada fase y escribiendo el equilibrio de los potenciales químicos, se puede obtener una relación entre las presiones de las fases y la temperatura.
En medio saturado podemos en particular ver la diferencia entre la presión de metano y la presión de líquido en función de la temperatura. Esta diferencia se considera que es la que permite la formación de la interfaz hidrato-líquido adentro de la red porosa, y esto depende del tamaño del poro de acuerdo con la ley de Laplace. Entonces, a base de esta relación podemos reconstruir el límite, la línea de cambio de fase, no para el hidrato libre, pero para el hidrato presente en un cierto tamaño de poros. Y, por ejemplo, si imponemos esta dependencia en una modelación, podemos ver que en arena, durante un proceso de estimulación, de formación por bajada de temperatura, una presión de 13 megapascales aquí, podemos tener un grado de saturación de hidrato cerca de 1 en arenas, pero que en materiales con tamaños de poros más finos pues tendremos algo alrededor de 0.5. Bien, esta formulación, aquí hablamos de condiciones de equilibrio, podemos y agregar la reacción cinética, que depende pues del área específico de hidrato, de una constante de cinética y de la distancia en que estamos a la línea de cambio de fase. En esta formulación, pues la presión de equilibrio será la presión que va a depender de la temperatura, pero también del tamaño de poros en que estamos o de la succión, o sea, de la presión de hidrato menos la presión de líquido que tenemos en este punto. Entonces, conforme, si por ejemplo aquí hacemos un cambio de una depresurización, y aquí tenemos el equilibrio, pues vamos a tener un proceso cinético que se va a desarrollar con una disociación progresiva, y conforme se procede a esta disociación, pues tenemos las líneas de cambio de fase que se van alejando, entonces hay como una carrera atrás de esta línea de fase hasta alcanzar el equilibrio. Y esto nos recuerda, pues, formalmente, nos recuerda pues cosas que vemos, por ejemplo, cuando trabajamos con elastoplasticidad y con superficie de fluencia que dependen de una deformación de creep, de fluencia que se produce adentro de la superficie, en donde siempre vamos a ir corriendo atrás de la superficie, y considerando que la línea de cambio de fase es una línea que nos delimita los estados admisibles, estados inadmisibles para un cierto grado de saturación, podemos totalmente reformular esto en el mismo marco que un marco de elastoplástico. Y eso permite recuperar características de estabilidad que tenemos para la integración de los modelos elastoplásticos. A esto hay que agregar que la línea de cambio de fase depende de la salida del agua. Si estamos en el sistema cerrado, pues al disociarse el hidrato, pues aparece agua pura del sistema y baja la salinidad, lo cual es algo que también limita la producción de gas. Y además tenemos una solubilidad de metano que depende de la distancia en que estoy a la línea de cambio de fase. Y el hidrato se forma esencialmente cuando en presencia de agua con una saturación importante en metano disuelto. Entonces, se pone estos procesos adentro de una formulación. La formulación es una adaptación de la formulación que Sebastián Oliveira desarrolló en el código que tenemos a UPC, que es el Codebright. Se agrega los términos de fase de hidrato. Aquí el problema no es tanto la implementación, sino conseguir correr en tiempos razonables un sistema donde tenemos todas las ecuaciones acopladas, incluso las ecuaciones de balance absoluto, para geometrías pues, que son interesantes desde el punto de vista ingenieril y tiempos de cálculo razonable. Bien, entonces solamente para mostrar es una verificación del código en un ejercicio
internacional de comparación de código. Son dos compartimentos que se ponen uno al lado del otro. Uno está a una temperatura de 60 grados y está no saturado con una presión de metano y una presión de agua. El otro es un compartimento lleno de hidrato a 3 grados con una presión de agua de 3.8 megapascales. Aquí vemos cómo la temperatura, pues al momento en que se abre la puerta entre estos dos comportamientos, pues empezamos a tener la temperatura que se propaga en con una disociación asociada de hidrato. Aquí vemos el frente de disociación y cómo por delante del frente tenemos la reformación de hidrato por la reacción endotérmica. Esta disociación genera presión de gas que se equilibra en los dos compartimentos. Bueno, entonces esto es solamente una verificación del código. Este código, yo creo que el ingrediente que tiene distinto de lo que hemos visto hasta ahora es este modelo para la formación y la disociación de hidrato, en que incluye el efecto de la inhibición capilar. El segundo aspecto que tiene es un modelo mecánico que se ha desarrollado para estudiar los fenómenos esencialmente de subsistencia. Hay que decir que cuando vemos la parte mecánica, hay varios conceptos que, de mi punto de vista, oscurecen un poco la comprensión. Uno es que según puede haber distintos tipos de hábitos del hidrato adentro de la red porosa. Se habla de cristales que solamente llenan los poros sin que haya ningún contacto con las partículas. Se llama de unos hábitos donde el hidrato entra en contacto con las partículas, pero no cementa los contactos, y los hábitos tipo cementación. Esto creo que viene esencialmente de la prospección geofísica, donde veían que según el grado de saturación en hidrato, pues el efecto sobre la propagación de ondas era distinto, pero cuando vamos a parte mecánica y que empezamos a deformar estos materiales, pues finalmente el hidrato tiene un efecto de rellenar los poros, que es el efecto principal en que tiene. Bien. Entonces, recientemente hubo un artículo sobre la revisión de todos los modelos, y hay muchos modelos disponibles, desde elasticidad no lineal hasta modelos de homogenización, modelo compuesto. Nosotros habíamos empezado con un modelo compuesto, pero finalmente acabamos con un modelo mucho más sencillo, que es un modelo basado en el estado crítico con un parámetro de estado. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque lo que se observa de los pocos ensayos que hay es que cuando se aumenta el grado de saturación de hidrato, pues vemos un aumento en la resistencia, un aumento en la rigidez del material, pero también un aumento en la dilatancia. Y eso ha sido para nosotros un poco la clave para decir que el efecto principal es un efecto de densificación, o sea, de rellenar los poros y de obligar las partículas a cabalgar una sobre otra en cuando se corta. El efecto de cementación tiene tendencia a reducir la dilatancia, mientras que aquí tenemos un efecto contrario. Después lo que se observa es que un sedimento con un cierto grado de saturación en hidrato, cuando se disocia hidrato, pues observamos un colapso y un comportamiento que vuelve al comportamiento del sedimento sin hidrato. Todo eso indica que podemos trabajar con los modelos de estados críticos. Hemos podido trabajar casi con el modelo de Barcelona, pero aquí hemos escogido un modelo distinto porque esencialmente queremos representar el comportamiento de arenas. Este modelo es un modelo que se desarrolló en el año 2000 por Yu, que se llama el CASEM, que significa Clay and Sand Model. O sea, es un modelo que se general al tema de arcilla y arena. Se basa, como todos los modelos de estados críticos, en la definición de dos líneas. Una línea es la línea
que nos define la zona admisible y la zona inadmisible en términos de densidad, tensión recibida. O sea, un material que se encuentra sobre esta línea, si se carga, va a tener que seguirla porque no puede pasar en esta zona aquí. Y si por casualidad esta línea depende de otros factores y se mueve hacia la izquierda, pues en este caso tendrá a tensión constante, tendrá que obligar a el punto la densidad a aumentar para que el material pueda seguir soportando esta carga. La segunda línea es la línea que tiene que ver con la resistencia al corte. La resistencia al corte pues sigue su criterio de fricción, pero en los estados el modelo de estado crítico pues nos dice que la resistencia después de un corte largo, después de ir a un estado estacionario en tema de corte, la resistencia depende de la tensión normal, obviamente, pero también de la densidad. Y que el material va a ir a buscar la densidad que le permite tener la tensión de corte dividido por el criterio de Mohr-Coulomb durante estos cortes. Y aquí tendremos la línea de fricción y aquí tenemos la línea que nos dice para cada nivel de tensión la densidad que necesito para estar sobre la línea de fricción. Entonces, esta línea, si el punto se encuentra en densidad por encima de esta línea, está todavía en la zona admisible, pues tendrá que compactar durante el corte, y es lo que observamos aquí, una contractancia y una respuesta dúctil en términos de tensión, mientras que si se encuentra por debajo de esta línea, pues tendrá que dilatar para alcanzar esta densidad, y observemos una dilatancia y una respuesta de pico del material. Bien, entonces la idea es decir, bueno, el hidrato, obviamente la compresividad puede ser distinta de la de una arena, pero de momento vamos a considerar que al momento que se forma el hidrato, pues se agrega a la fase sólida, y que el material ve solo una reducción de su porosidad por la presencia de estos hidratos. Entonces, esto en este diagrama pues se representa por una bajada de la densidad, y este material con hidrato es como si tuviésemos una arena, pero con una porosidad más pequeña. Si se carga en este material con hidrato, aquí tenemos la distancia a la línea de estado crítico, y si se carga este material, pues vamos a alcanzar la línea de consolidación pues a una presión mayor. Y es fácil expresar la relación entre la presión de preconsolidación con hidrato y con respecto a la del sedimento sin hidrato. Aquí tenemos la función, que es muy similar a los modelos para suelos no saturados. Y entonces este modelo, que a priori pues está basado en simplificaciones, particularmente esto que la compresividad de hidrato sea similar a la de la arena, es una simplificación fuerte, pero ha mostrado ser extremadamente preciso, y aquí lo vemos aquí, en la reproducción de los ensayos de corte. Todos los otros modelos que hemos visto son capaces de representar muy bien la variación del corte, pero no representan bien la dilatancia del material. También lo podemos usar para modelar el colapso, en el sentido que si se disocia el hidrato, es como si esta línea fuese bajando, el material tiene que volver a esta densidad aquí, y eso pues se relaciona con la deformación del colapso. Bien, entonces, bueno, podemos meter todas estas ecuaciones y aquí es una modelación sintética de un ensayo. Entonces, aquí estamos obligados a ir a condición de contorno, porque el tema de solubilidad del metano, formación de hidrato, presión de gas, interviene en el proceso. Entonces, aquí estamos en un ensayo triaxial, con la tensión vertical, un confinamiento de 8 megapascales,
Y aquí tendríamos la curva en términos para el sedimento sin hidrato. Esto es la curva para el sedimento con hidrato, que hablamos de un 60%, me parece. Y aquí en este sitio pues se baja la temperatura, y vemos cómo el material cambia de un material dilatante a un material esencialmente en la línea de estado crítico. Si hacemos este cambio de temperatura más allá en el ensayo de corte, pues pasaremos incluso a un comportamiento contractante. En depresurización pasamos a un comportamiento contractante mucho antes que en caso de estimulación térmica, y parece que la estimulación térmica es algo más efectivo que la depresurización, claro, con un coste mayor para la producción. Y aquí pues finalmente es una validación del modelo en un ensayo real, donde vemos de nuevo cómo debido a la disociación el material va aumentando su contractancia, y vemos deformaciones volumétricas mayores, que tiene que ver con temas de subsistencia. Bueno, en condiciones, decía que es un problema complejo, multifase, multiespecie, porque tenemos una línea de cambio de fase que depende de dos especies, de la salinidad, de la distribución de poros, y de la saturación en metano disuelto. La inhibición capilar es uno de los procesos importantes que introducir. Después, bueno, esto es cosas que he comentado. Hay una pregunta sobre si la reconstitución de hidratos en el laboratorio es representativa de lo que tenemos en el sitio, esencialmente porque el laboratorio se reconstruye con base a poniendo el agua en contacto con gas metano, mientras que en el campo pues esencialmente se forman por el metano disuelto que se encuentra en el agua de un medio saturado. Y como cuestiones actuales, el problema es intentar prolongar estos periodos de producción. Ahora hay un tema de intercambio CO2-CH4, que es un tema muy interesante, y en tema ambiental, pues el tema de la oxidación anaeróbica del metano. Bueno, con eso he acabado. Siento si he estado un poquito largo. Sí. Bueno, te oigo. No te oigo por el micrófono. Sí. ¿Ahora? Un poco mejor. No, mi pregunta no va por la modelización. Es una curiosidad. El metano es un gas invernadero, ¿no? Tan importante como el CO2. ¿Se sabe por qué en épocas pasadas aumenta el CO2 y aumenta el metano, el calor, el permafrost, los deslizamientos de ladera? ¿Por qué ahora hay más emisiones de metano? No es efecto del hombre, ¿no? Es natural, efecto, ¿no? Digo, un deslizamiento de ladera de ese de Noruega, habrá un desprendimiento de cantidades industriales de metano. Aquí entramos en un tema que no sé si quizás María podría contestarte mucho mejor a esto, pero está online, entonces no sé. Yo creo, por ejemplo, hubo pulso de producción de metano en épocas anteriores a este cuaternario, sobre todo en la zona de Santa Bárbara, en la cuenca al oeste de California. Entonces, actualmente, porque hay, bueno, la producción de metano tiene que ver con también calentamiento.
O sea, si la temperatura sube, pues empezamos a tener disociación. Pero bueno, la disociación no es el único producto de metano. Hay toda la actividad biológica, termogénica, que hace esto. Entonces, el metano hay posibilidad de que se oxida y que llegue en superficie en forma de CO2 también. Bueno, no sé si no se puede conectar el chat. Porque aquí también tenemos bioquímicos, esencialmente hablamos. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues entonces damos las gracias a Jan. Nada. Y ahora...